Muy buenas tardes, soy su servidor, el profesor Dr. Carlos Daza Gómez, soy jurista y académico y actualmente soy candidato en la lista, voy en el número 3 del Partido Verde Ecologista para ser diputado constituyente. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Creo que en esencia la propuesta más importante que tengo es que nuestra Constitución siga los lineamientos que establece nuestra Carta Magna, pero de ellos yo creo que lo más novedoso es incluir los derechos de tercera y cuarta generación, que hoy en día ya inclusive gente de Morena está tomando esta ruta que marcamos nosotros desde un principio, ya hablan ellos de la tercera generación. Entonces, ¿qué consiste en estos derechos? Pues que el medio ambiente sea obligatorio a su regulación. Dos, la cuestión de los derechos humanos de cuarta generación tiene que ver mucho con que tengan acceso todos los jóvenes a los medios de comunicación como son los mails, Facebook, etcétera. Todo esto que hoy en día es parte de nuestra sociedad. Dentro de la parte vertebral, que es en la cuestión de justicia, propongo la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México. Esto sería para regular los actos constitucionales dentro de lo que es la próxima Constitución de la Ciudad de México. Creo también que es fundamental dentro de esto el fuera fuero. ¿Qué quiere decir fuera fuero? Que no debe tener ninguna persona fuero. Si hoy alguien quiere realizar o ser servidor público, tiene que enfrentarlo sin fuero. Lo que estamos buscando que sea un servidor público honesto, pues la única manera de demostrarlo es que no tenga fuero y que no se escuda en una cuestión de fuero para poder crear impunidad y estar cometiendo delitos. Otro de los dos puntos que son bastiones en esta Constitución es que haya gobernanza y por otro lado la ciudadanía. Creo yo que al momento en que la ciudadanía tenga participación activa con toda esta reforma es como se va a crear. Otra de las columnas vertebrales que estamos promoviendo, los derechos humanos de los adolescentes. Derechos humanos de recreación. Hoy en día los jóvenes, los que tienen dinero, van a clubes privados. ¿Por qué no obligar en cada alcaldía a la creación de centros donde pueda haber esparcimiento, deportes, trabajo, estudio, cultura? ¿A qué me refiero? Que nosotros debemos de crear dentro de cada alcaldía, obligatoriedad de centros de recreación y con esto se previene el delito, se saca a los jóvenes de la droga, se saca a los jóvenes de las pandillas, de la vagancia y podemos tenerlos en centros donde puedan ser más útiles. Formación deportiva, estudio, desde luego una interacción familiar donde puedan recrearse. Y después ya como la parte central es la protección de los derechos de los animales. Creo que esto ha sido olvidado en las constituciones. La única que prevé realmente una regulación seria es Alemania. Y nosotros tenemos la gran oportunidad que en esta Constitución de la Ciudad de México podamos tener una de las mejores constituciones donde se consagren los derechos de protección de los animales. Pero sobre todo, crear refugios y centros de atención clínica para las 24 horas para cualquier tipo de animal. Y las mascotas se quedan simplemente como una especie de un género. Tenemos que hablar de animales en general. Con una nueva constitución, ¿vamos a respetar las leyes? Yo creo que lo que va a hacer esta Constitución es marcar lineamientos que tienen que ser de vanguardia y al ser un mandamiento constitucional es obligatorio. Si nosotros sabemos redactar y por eso afirmo que esta Constitución solamente la tienen que hacer gente que conozca de leyes, que sepa cómo regular, cómo redactar un precepto para que no se distorsione la ley. Si nosotros logramos esto, se vuelve obligatorio y en las reglamentaciones o leyes secundarias no vamos a tener ningún problema y va a ser obligatorio. ¿A qué sector de la población piensas representar? Yo a todos, desde las personas que van a nacer, desde las que están en vientre materno hasta las personas de la tercera edad y que desde luego yo creo que esto es fundamental, proteger los derechos humanos de todas las personas, brindarles seguridad, terminar con la corrupción en una reglamentación bien ordenada, pero sobre todo ir contra la impunidad. ¿Cuáles son las causas que te interesa plasmar en la Constitución? Para mí las causas fundamentales es que la ciudadanía participe y la rendición de cuentas. Para mí estos son dos factores fundamentales porque es como podemos realmente combatir la corrupción. Si hay rendición de cuentas, la ciudadanía participa, podemos hacer lo que ya sucedió en Brasil,
que podamos quitar a una presidenta de la República derivado de actos o posibles actos de corrupción. Entonces yo creo que la rendición de cuentas aunado con la ciudadanía son el bastión para atacar directamente la corrupción. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías al gobierno de Mancera y por qué? Yo creo que hoy en día podemos calificarlo de 8 porque nos ha dado estabilidad social, nos ha dado sobre todo dentro de la seguridad que tenemos, es una ciudad todavía que no tiene los vicios que tienen otros estados e inclusive si analizamos la última estadística de este año, disminuyeron algunos delitos. En donde yo creo que hay un problema es respecto de la contaminación y medio ambiente. Pero esto se debe a un factor que viene arrastrando otras administraciones porque nunca se reguló las cuestiones de medio ambiente. Entonces se van sacando paliativos conforme se presenta el problema. Pero si se lograra subsanar este problema, creo que la calificación podría votarse hasta un 9. ¿La Constitución debe ser un marco mínimo que garantice las garantías universales o un reconocimiento a todos los derechos y libertades específicas de los capitalinos? Yo me iría a que haya un reconocimiento de todos los derechos específicamente, porque si se hace en forma genérica, tendríamos lo que pasa con la Constitución General de la República, que marca los lineamientos, cuando se hacen las leyes secundarias, se hacen o se distorsionan al antojo de las autoridades y eso crea impunidad o inseguridad. Si nosotros declaramos los derechos y especificamos cada una de las áreas, creo yo que el resultado va a ser más satisfactorio. ¿Chilango o capitalino? Para mí, capitalino. ¿Más vivienda o vivienda más digna? Viviendas más dignas. ¿Becas y apoyos focalizados o universales? Para mí sería mejor universales. ¿Más obra pública o menor deuda? Yo creo que si le damos más obra pública, lleva en sí disminución de deuda. ¿Matrimonio igualitario a favor o en contra? A favor. ¿Protección de la vida desde la concepción a favor o en contra? A favor. ¿Doble hoy no circula a favor o en contra? No, estoy en contra porque hay otras opciones. ¿Revocación de mandato a favor o en contra? Totalmente de acuerdo. ¿Regulación de marchas a favor o en contra? Ahí debe ser una exigencia nacional, no solamente de la ciudad, la regulación de las marchas. A favor totalmente.